El gobierno busca dialogar con otras organizaciones sociales, además de la CONAIE y el PUT. Esto en medio del anuncio de un paro nacional. Gubernamentales. Frente al impacto negativo que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso con el diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y el Frente Unitario de los Trabajadores PUT, busca abrirse caminos con otras organizaciones sociales. El Ministerio de Gobierno anunció que desde hoy, lunes 18 de octubre, se instalarán 6 mesas técnicas con la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, FENOCIN. Los diálogos se efectuarán en 6 lugares distintos de Quito. Se abordarán temas de educación, economía y patrimonio, fortalecimiento organizativo, género y diversidad, reactivación económica y soberanía alimentaria. Esto mientras el movimiento Creando Oportunidades, CREO, emitió una convocatoria a fin de respaldar la gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso, frente a lo que han llamado un proceso desestabilizador por parte de la oposición. La invitación se da precisamente luego de que varios medios de comunicación nacionales e internacionales publicaran una investigación denominada los Pandora Papers, la misma que salpica al primer mandatario Guillermo Lasso. Hace pocos días, en una entrevista en TC Televisión, el jefe de Estado se refirió al tema y reconoció que parte de su patrimonio se encuentra en el exterior y se justificó destacando que cualquier ciudadano puede hacer con su dinero ahorrado y trabajado por años lo que considere necesario, pero en años anteriores negaba que su dinero se encontraba fuera del país. Y es por algo que usted mismo reveló, señor presidente. Usted dijo que ese patrimonio lo pasó a su familia y esos recursos también. Entonces la pregunta que surge allí es, usted al hacer eso, que es un acto de herencia o donación, ¿lo hizo afuera y eso está afuera o está aquí? Está en los dos lados, está en los dos lados, está en los dos lados. Usted tiene 49 empresas offshore, señor Lasso. Eso es mentira. Eso es mentira, Andrés. ¿Qué más le puedo responder? Eso dice la publicación de la periodista Cintia García. Eso es mentira, pues, Andrés. Tienen Delaware, tienen Panamá. Eso es mentira. Tienen las Islas Caimán. Eso es mentira. Andrés, mi patrimonio está en el Ecuador. Ecuador. Está en los dos lados. Está en los dos lados. Está en los dos lados. Y la gran concentración de respaldo se efectuará este miércoles 20 de octubre a las 10 de la mañana en la Plaza Grande, y la misma coincidirá con una convocatoria que hizo el Frente Unitario de los Trabajadores PUT a una jornada de movilizaciones para entregar una propuesta al Código de Trabajo a propósito del proyecto de ley Creando Oportunidades impulsada por el Ejecutivo y que, según dirigentes sindicales, precariza la mano de obra. Alexis Moncayo tiene la palabra en el segmento Pichincha Opina. 7 de la mañana con 11 minutos. Bueno, en esa entrevista que fue el miércoles anterior, el presidente de la República, más de referirse a sus inversiones en paraísos fiscales o en estas empresas offshore, etcétera, de papel, etcétera, también se refirió a los asuntos de política interna en el país y habló de que estarían 3 personajes como Nebot, Correa y Leonidas Issa preparando un triunvirato para desestabilizar a su gobierno, dar un golpe de estado y demás. Eso ameritó la respuesta del exalcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot, en días anteriores. También la respuesta de Leonidas Issa, que por cierto va a estar con nosotros hoy a partir de las 7:30 conversando. A él le vamos a preguntar cómo es que recibió finalmente a la interna en la CONAIE, su círculo más cercano, estas acusaciones realmente graves por parte del presidente Lasso. Y también ameritó durante este fin de semana la respuesta del expresidente Rafael Correa, que había guardado silencio, que había tomado una postura más bien mesurada y que ha dado una respuesta también bastante mesurada, pidiéndole al presidente Lasso explicaciones. Escuchemos lo que dijo el expresidente Rafael Correa sobre la acusación de Guillermo Lasso de que estarían conformando junto a Nebot e Issa un triunvirato para desestabilizar a su gobierno. Sin duda ya la continuación del gobierno de Moreno, los argumentos de los que no tienen argumentos, la infamia, la calumnia, la canallada,
También insultó a otros dirigentes políticos. Ni siquiera vamos a perder el tiempo, voy a perder el tiempo en contestar tanta bajeza. Lo importante, jamás respondió a las inquietudes del pueblo ecuatoriano y del mundo entero. En primer lugar, ¿por qué hizo fideicomisos en el exterior? Que con su plata puede hacer lo que le dé la gana, pero entonces no pretenda ser presidente de la República. Porque como presidente de la República tiene que atraer inversión extranjera y le van a decir los inversionistas, pero si usted es el primero en sacar la plata del país, tiene que exigir a los ciudadanos pagar los impuestos, pero si usted es el primero que saca plata para evadir impuestos, para oscurecer las cosas. Y tiene que explicar lo que él eufemísticamente llama deshacer, como deshizo los fideicomisos. Traspasó las acciones, las regaló, las vendió. ¿Dónde están registradas esas transacciones? La realidad es que ha tenido siempre operaciones en paraísos fiscales, lo sabían. Pandora Paper ha dado las pruebas definitivas, con lo cual no podía ser candidato. Ha evadido impuestos, ha practicado el testaferrismo, poner su riqueza a nombre de terceras personas. Lo último que quisiera es meterme con la familia, pero dice que los beneficiarios de esos fideicomisos después de su muerte serán sus familiares. Pero presentó un proyecto para eliminar el impuesto a la herencia, eso es deshonesto, eso es inmoral. Y también ha cometido el delito de perjurio, porque lo reconoció en Televisión Nacional, que parte de su riqueza está fuera del país, cuando antes decía que tenía toda riqueza dentro del país. Pueden ver en los videos. La situación es extremadamente grave. Pero tiene el derecho al debido proceso, como todo ciudadano, que la Comisión Legislativa investigue. Pero una vez que se conozca la verdad, hay que actuar ecuatorianos. El bien moral es lo más importante que tiene una sociedad. Y necesitamos un gobierno con solvencia para superar la crisis, para superar la destrucción de estos últimos casi 5 años y retomar esa senda de progreso, de justicia, bienestar, que asombraba al mundo. Esa época que vivimos del 2007 al 2017. Todos debemos buscar la verdad. Solamente la verdad nos hará libres. Un inmenso abrazo. Ahí estaba la respuesta del presidente Correa, también en un tono muy pausado y mesurado. Se hace las mismas preguntas que nosotros nos hemos hecho durante los últimos días, ¿no? Que son preguntas a las cuales el presidente Lasso no ha respondido y que, claro, en las intervenciones pocas que ha tenido frente a entrevistas o conversatorios como el del pasado viernes, en donde volvió a cambiar de opinión, no ha sido tan contundente en las respuestas y tan específico en las mismas. Entonces, las preguntas que se formula y que le formula el expresidente Correa al presidente Lasso son las preguntas que los ecuatorianos en general nos estamos haciendo con respecto de la necesidad de transparentar todo lo que se relaciona con las supuestas inversiones que tendría el presidente y su familia en paraísos fiscales. Y ahí yo quiero conectar este asunto con algo que se volvió parte del debate a partir de que la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos de la Asamblea hiciera público días atrás de que la esposa del presidente Lasso y su hijo Santiago también serían llamados a comparecer. Y ahí lo que encuentro yo es un doble discurso y un doble rasero con el que por lo general, o que ha sido por lo general una característica del análisis político de este país en los últimos años. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se trata de mis adversarios o, como ellos lo entienden, de los enemigos políticos, ahí no importa meterse con la familia. Y podemos citar ejemplos, ¿no? Lo que hicieron, por ejemplo, con el padre de Gabriela Rivadeneira, lo que hizo un periodista, entre comillas, yendo a Bélgica a perseguir y a acosar a Correa junto a su hija por las calles de Bélgica, ¿no? Con cámaras y eso fue justificado por mucha gente. Gente que hoy dice, no, con los hijos no se metan, o con la familia no. Pero cuando, por ejemplo, un idiota, porque no se le puede llamar de otra manera, se metió también hasta con los hijos de Gabriela Rivadeneira que estudiaban en X colegio, no sé qué, y lo publicó en uno de los portales digitales, ahí todo valía, ahí no pasaba nada. Ahora sí salen y dicen, no, con la familia no. Claro, pero habría que decirle también al presidente entonces
que no incluyen todos los actos políticos, protocolares y demás a la esposa, porque la nombra en cada discurso en el que da el presidente Lasso. Y ojo, este comentario con absoluto respeto. Habría que dejar de convertirla a la señora en un actor político más. Y eso es lo que hace el presidente Lasso cada vez que la expone, la sobreexpone, no solo en las fotos, sino también en sus discursos, donde no deja de nombrarla. Entonces ahí también pídanle que no con la familia o que no incluya a la familia en todos estos temas que obviamente acarrean un montón de cuestiones polémicas, porque así es la política. Con la familia no, pero resulta que el hijo sería el administrador de uno de los bancos y de las inversiones que tiene el presidente Lasso y su familia en el exterior, en Panamá. Entonces, con la familia sí. La familia tiene que también decir la verdad de lo que pasa con respecto de sus inversiones, por un asunto sencillísimo. Es que hay que entender esto, por eso yo desde hace días atrás les vengo insistiendo en que hay que diferenciar de lo que era el ciudadano común del corriente, Guillermo Lasso, de lo que fue el candidato que tenía que cumplir con una serie de disposiciones que están establecidas en normas y la propia Constitución, y lo que es el presidente de la República. La familia Lasso Alcíbar no es pues una familia más como la de ustedes o como la mía, es la familia del presidente de la República, y el presidente de la República como primer mandatario tiene que cumplir con todo lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Esa es la gran diferencia para todos los barras bravas y para todos los agenciosos y prolijos opinadores de las redes sociales que salieron a decir con la familia no. Antes a ustedes, cuando la familia era la familia de un correísta, les importaba un pepino la familia. Los mismos que hoy dicen con la familia no, y fíjense ustedes además, por eso les hablaba yo de cuando se trata de un adversario, como ellos lo entienden, enemigo político, hasta hace poco nomás pretendían que comparezca para destrabar todo lo que tiene que ver con el caso INA Papers, que de paso aquí no se ha avanzado absolutamente nada. Pedían que comparezca Lenín Moreno y sus hijas. Entonces ahí también habría que decirles, bueno, con las hijas, ¿no? De Lenín Moreno, ¿no es cierto? Entonces, este es otro de los tantos casos que en el Ecuador se pone de manifiesto la doble moral, el doble discurso, para defender unas cosas, para atacar a otros y demás, ¿no? O sea, hay que darle un poco más de contenido al asunto y hay que tratar de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, porque si no, no le vamos a dar seriedad al discurso y tampoco le vamos a dar seriedad a este asunto, querido presidente, si es que usted en la entrevista del pasado miércoles dice que el proyecto de ley que había enviado tiene una serie de errores. Y además una cosa que me llamó la atención y que se me había olvidado comentarla con ustedes, a mí me llamó la atención que el presidente Lasso haya dicho que con su agrupación Ecuador Libre había trabajado este proyecto de ley durante 10 años. Un proyecto de ley tan mal redactado, tan mal elaborado, les tomó 10 años. ¿Es en serio? 10 años, presidente. Resulta que lo envían y precisamente la asamblea, que no es pues la mejor asamblea de la historia de este país, les dice a ustedes, vayan, hagan bien el proyecto, que contenga una sola materia y regresen, por favor. Y se pusieron bravos y sacaron a sus abogados, a las entrevistas, a decir que estaban corriendo los plazos y demás. Y después sale usted y dice, sí, la verdad es que contiene una serie de errores, no puede ser posible que nosotros queramos que el trabajador despedido le pague una indemnización al empresario. Sí, hay una serie de errores. Dice que hay una serie de errores, entonces reconoce que estuvo mal elaborado el proyecto de ley y que va a volver a enviar ese proyecto de ley partido en 3 a la Asamblea Nacional para que pueda
procesarlo y tramitarlo, ¿no es cierto? Y usted ahí dice, entonces la muerte cruzada, siempre y cuando la Asamblea tramite el proyecto, ya no tiene sentido, ya no cobra sentido, ya no habría muerte cruzada. Pero escuchemos lo que dijo 2 días después el presidente Lasso sobre la muerte cruzada. Se refiere al artículo 148 de la Constitución, bajo el título Disolución de la Asamblea Nacional. Si usted me lo permite, lo leo. Dele, señor presidente. La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente. En ese caso, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Así que, sin rodeos, artículo 148 de la Constitución. ¿Cuál es la causal que en este momento existe? Obstrucción. Yo creo que más bien es grave crisis política. Bueno, ¿qué es lo que quieren provocar? Ya hay. Del miércoles. Hablaba de lo que es la muerte cruzada y demás, pero ahí digamos también encontramos una suerte como de contradicción entre lo que hoy dicen los periodistas y analistas que están alineados con las tesis del gobierno. Fíjense ustedes que ellos ya hablan de crisis interna, de crisis política, de obstrucción y demás. ¿No era crisis interna también lo que pasó en octubre del 2019? Y ahí cuando Virgilio Hernández con Gabriela Rivadeneira y gente vinculada a la Revolución Ciudadana hablaron de la posibilidad de ir a una muerte cruzada como una salida al problema político, a la grave crisis que enfrentaba el país, resulta que terminaron perseguidos. Ahora nadie está pidiendo que le metan preso al presidente por pretender disolver la Asamblea Nacional y gobernar por decreto el tiempo que él pretenda quedarse como presidente hasta convocar a nuevas elecciones. No veo a nadie pidiendo que se investigue o algo por el estilo al presidente por, insisto una vez más, pretender disolver la Asamblea. Como tampoco veo a la Fiscalía moviendo un dedo con respecto del tema de Pandora Papers, ¿no? Mientras en Chile, por ejemplo, ya hay un trabajo de investigación desde lo político y desde lo judicial muy prolijo en contra de Sebastián Piñera, quien también ha sido involucrado en este tema de los Pandora Papers. Pero ¿qué dijo el presidente cuando ya se muestra, digamos, un poco más mesurado en esta entrevista que fue el miércoles? 2 días después, el viernes, tuvo un conversatorio con algunos medios de comunicación y los principales medios de este país han recogido algunas de sus intervenciones. Y en esta ocasión, el viernes 15 de octubre, en Carondelet, el presidente dice que el cronómetro corre. El decreto de la muerte cruzada está listo, fue lo que dijo el presidente Lasso. Si bloquean las leyes, debemos ir a muerte cruzada, advirtió el mandatario, luego de explicar que al mediodía del viernes 15 de octubre habría tenido una reunión con la presidenta de la Asamblea. La verdad es que estas declaraciones del presidente, de la única manera que entiendo, es que son una suerte de advertencia o amenaza, al menos así lo leo yo, puedo estar equivocado, ustedes también, digamos, pueden tener su opinión absolutamente propia y personal con respecto al tema, pero para mí esto pasa por una suerte de advertencia o amenaza a la Asamblea. No me aprueban mis leyes, yo disuelvo la Asamblea, y ahí, digamos, en donde queda también el respeto a el pronunciamiento popular, porque, a ver, si bien el tema de la muerte cruzada es una herramienta constitucional, está en la Constitución de Montecristi, también da cuenta de, digamos, la falta de predisposición que habría de parte y parte para procesar diferencias políticas. Y cuando se habla de desestabilización y cuando se habla de bloqueo y cuando se habla de crisis política o ingobernabilidad, yo sí quiero volver al 14 y 15 de mayo del 2021 y recordar junto a ustedes que quienes
provocaron precisamente el escenario político, quienes diseñaron este escenario político, este encuadre político que vivimos el día de hoy, y que resultado de eso tenemos una falta de gobernabilidad o no tenemos las mejores condiciones para poder destrabar el trámite y aprobación de leyes enviados por el Ejecutivo, fue el propio gobierno. Porque hasta la mañana del 14 de mayo o hasta la noche del 13 de mayo, resulta que Lasso, Nebot y Correa se habían sentado a dialogar para tener un acuerdo de gobernabilidad entre las tres bancadas. Partido Social Cristiano, UNES y Creo. Creo, recuerden ustedes, llegó con apenas 12 legisladores a la actual asamblea, es decir, ni siquiera completó el mínimo del 10% para convertirse en una bancada. Fueron 12, no llegaron a ser 13. Entonces el presidente, consciente en ese momento de que tenía minoría, de que no le alcanzaba con lo que tenía en la asamblea, se sienta a conversar con su aliado del pasado, Jaime Nebot, y con Correa, que tiene, digamos, con la alianza UNES, entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, la bancada más numerosa, la primera minoría, con 49 hasta ese entonces, hoy 48. Pero quien se fabrica ese escenario de ingobernabilidad y quien da lugar a que existe esta crisis política actual fue precisamente el gobierno, fue el movimiento Creo, que después de echar al tacho de la basura las conversaciones con Nebot y con Correa, les ningunea a los socialcristianos y a UNES y arma una mayoría con Pachacutic, Izquierda Democrática y los independientes. Eso fue lo que hizo el presidente Lasso, eso fue lo que hizo su movimiento, eso fue lo que armó el ex ministro de gobierno César Monge, quien días o semanas después lamentablemente falleció. Pero quienes se provocaron este escenario de caos político fueron ustedes, presidente. Fue su bloque, fue su estratega político, y hoy les toca lidiar con eso. Les toca lidiar con haber puesto, por ejemplo, entre otras cosas, a Guadalupe Zori en la presidencia de la Asamblea, y entre otras cosas también al país le toca lidiar con haber puesto al señor Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Y tener el escenario político caótico que tiene hoy el país. Cosas para reflexionar y cosas también para recordar, ¿no? Porque tampoco es que podemos olvidarnos así nomás que como estamos hoy es el resultado de un cúmulo de acciones y de cosas que se hicieron en el pasado y un pasado no tan lejano.